Buenos días, iglesia. Bienvenidos sean todos miembros, asistentes y visitantes. Quiero saludar a quienes nos visitan en esta mañana. Para nosotros es de mucho gozo y un privilegio poder servirles en esta mañana. Y bueno, como iglesia, al final del servicio tendremos un obsequio para aquellos que nos visitan en esta mañana. Así que por favor nos esperan un tantico más. Hermanos, para mí es un gran privilegio y merecido poder estar aquí con ustedes y poder servirles, y damos gracias a Dios como iglesia porque nos ha permitido estar en este inicio de año aquí, ¿cierto? Estar aquí hoy es un recordatorio del Señor de que debemos vivir para la gloria de Dios. Es por gracia que estemos aquí. Si estamos con vida, si usted respira, hermano, el Señor es un recordatorio para que sepa de que usted depende de Él. Y en el día de hoy, hermanos, continuaremos con nuestra serie para que crean y tengan vida eterna, basada en el Evangelio según Juan. Y la mayoría de los que estamos aquí han estado desde el inicio, y bueno, ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Hermanos, sí es importante, luego que nos desconectamos un poquito, obviamente, por las fiestas y todo esto, las reuniones familiares, es importante recordar y ver a través de los lentes del propósito por el cual se escribió este evangelio nuevamente. Hay que recordar nuevamente el propósito por el cual estamos en esta serie. Y quiero leerles en Juan, capítulo 20, el verso 30 y 31, y dice de esta manera: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, es decir, el Evangelio de Juan, lo que está escrito allí, se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No voy a profundizar más ahí porque nuestro hermano Carlos estuvo hablando un poco de eso antes del servicio. Pero bueno, mis hermanos, vamos a avanzar, vamos a iniciar con ganas este 2025. Pero antes quisiera preguntarles, o más bien, yo creo que todos comimos este fin de año bastante, ¿verdad? Yo veía los estados y veía a quienes les preguntaba cómo estaban y comiendo, hermano, comiendo en victoria. Y eso es bueno porque todos comimos, todos nos deleitamos con nuestras familias. Y yo les hago una pregunta, hermanos. Todos comieron el 31, ¿verdad? Culturalmente se hace una cena familiar el 24, pero también el 31. Y todos comimos el 31, pero yo les hago otra pregunta. ¿Tuvieron hambre el primero? Claro, ¿verdad? Claro, hermanos, porque ustedes comieron del pan que perece. Pero en el día de hoy continuaremos con nuestro pasaje que el domingo anterior iniciamos con la declaración de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Y nuestro hermano Carlos nos estuvo enseñando, por la gracia del Señor, este texto. Y en esta mañana yo los invito a que por favor me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 6, el verso 41 al 71. Es un texto un poquito extenso, por lo tanto, hermanos, les pido que tengan paciencia en esta mañana. Y por favor, estemos muy atentos porque vamos a ver la reacción de estos personajes a la declaración del pan de vida. Vamos a ver cómo reaccionan estas personas ante la declaración de Jesús: yo soy el pan de vida. Dicen un amén cuando estemos allí, verso 41 del capítulo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Reina Valera. ¿Alguien necesita Biblia? Puede alzar su mano. Ok. Dice así la palabra del Señor. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que vio al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo es este? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oír muchos de sus discípulos, y prestemos mucha atención, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Digo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? ¿Es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos, hermanos. Señor, una vez más estamos aquí delante de ti, Señor. Reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, Señor, solamente tu gracia. Y venimos a ti a clamar, Señor, porque tú nos ayudes a entender las palabras de vida, Señor, para poder vivir, para poder creer, Señor amado, estas palabras tuyas, Señor. Padre, en este momento como iglesia, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, porque tú has colocado el anhelo de serte fieles, de poder vivir para tu gloria, Señor, y sabemos que por nuestros propios medios no podemos, Señor. Te pedimos que permitas en esta mañana que podamos ser edificados, Señor, que entendamos las palabras de vida, Señor. No solamente que la entendamos, sino que vivamos conforme a estas palabras, Señor. Que podamos seguirte, Señor, que podamos responder, que podamos reaccionar positivamente, Dios, a tu palabra, Dios, en esta mañana. Confiamos en la obra de tu Espíritu Santo para convencer, Señor, para cambiar, Señor, lo que está malo en nuestras vidas, Señor, y para dar vida al que no ha nacido de nuevo, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y pedimos, Señor, que nos guardes, que nos permitas escuchar palabras de vida, porque la carne para nada aprovecha, Señor. Señor, te pido encarecidamente que me permitas presentarme al final, Dios, como un obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse, Señor, y que traza con precisión la palabra de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, recordemos que al inicio de este capítulo vemos la alimentación de los 5,000.
Sin duda, este es un milagro extraordinario, ¿verdad? De unos panes y que unos peces sean multiplicados para alimentar a muchas multitudes. Pero sabemos cuál es el mayor milagro, ¿cierto? Que no es eso, la multiplicación de los panes y los peces, sino que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y la multitud, viendo esta señal, decían de Jesús que este era el profeta que había de venir al mundo. Reconocieron a Jesús porque hizo esta gran señal. Ellos no creyeron en Jesús porque ellos conocían a Jesús. Muchos de los discípulos, de los judíos, ahorita vamos a ver, conocían a Jesús, conocían que era el hijo del carpintero, pero conocían a Jesús como el Mesías por esta gran señal. Y como decía nuestro hermano Carlos, estas señales fueron dejadas en las Escrituras no como un adorno o no para que decir, oh, wow, Jesús, sino para que al momento de nosotros verla creamos en que Cristo es el Hijo de Dios. Y también recordemos que luego de este suceso, Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas del mar. Y los discípulos se asustaron, pero el Señor dijo, yo soy, no teman. Y esto es hermoso porque esta era una frase muy conocida por los judíos, por los discípulos, ya que esta era la manera en que Dios se revelaba en el Antiguo Testamento, yo soy. El Señor le dijo a Moisés, dile yo soy, te mandó. Dios te mandó. Y Jesús se le aparece a los discípulos, yo soy. Eso es hermoso. Pero estas señales fueron escritas para que crean que Cristo es el Hijo de Dios. Y las multitudes buscaban a Jesús por el pan que perecía. Las personas sabían que Jesús les podía dar pan. Y Jesús les declaraba que la obra del Señor es que crean en el pan del cielo que da vida al mundo. Con esto nuestro Señor Jesús hace la declaración que vemos en el versículo 35, que lo predicaron en el sermón anterior, yo soy el pan de vida. Dando a entender Jesús que Él es el pan de vida, porque la redundancia, que sacia y que da vida eterna, no como el maná, le dice a los discípulos y a estos judíos, porque ellos comían y no se saciaban, pero Jesús es el pan de que Él come, se sacia. Hermanos, y en el pasaje que acabamos de leer, vamos a aprender que comer del pan de vida satisface nuestra hambre espiritual y nos da vida eterna. Comer de Jesús, creer en Jesús, nos sacia y nos da vida eterna. Y lo que vamos a ver a continuación, a lo largo de este pasaje, son las reacciones ante las declaraciones del pan de vida. ¿Cuáles son estas reacciones? En primera instancia, el pan de vida es rechazado. Ahí vemos la incredulidad, la murmuración de los judíos. En segunda instancia, vamos a ver que el pan de vida es incomprendido. Por eso no le siguen, porque es que no comprendían a Jesús. Ellos creían que Jesús le estaban diciendo literalmente, tienen que comer de mí. No comprendían lo que Jesús quería decirle. Y esta es la segunda reacción de estas personas, la resistencia de los judíos. Y en tercera instancia vamos a ver el pan de vida genera división. Algunos siguen al maestro, pero otros ya no siguen al maestro. Muchos se apartaron. Y en cuarta instancia vamos a ver que el pan de vida es recibido. Vamos a ver ahí la reacción de los verdaderos discípulos. Y es tremenda, hermanos, nuestra naturaleza incrédula. Después de ver las señales de nuestro Señor Jesucristo y la declaración de Él sobre el pan de vida, lo que vemos, o la primera reacción que vemos ahí es el pan de vida es rechazado, y ese es nuestro primer punto. En el verso 41 vemos literalmente que se nos habla específicamente de que los judíos murmuraban de Jesús. Ahí pleno, los judíos murmuraban de Jesús después de escuchar su declaración, yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, ¿y cómo así que este man descendió del cielo? Y no solo murmuraban, sino que de una manera burlesca se preguntaban el uno al otro si este era Jesús, el hijo de José, el carpintero, ese que ha pasado tirando ahí serrucho y que ha estado ahí en la carpintería, ahora viene a decir, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Este man qué le pasó? Este man se chifló. Y ellos murmuraban y de una manera burlesca, y este es Jesús, el hijo de José. Y esto lo vemos en la Escritura, hermanos. Pero ¿cuánto nosotros murmurábamos antes
de ser cristianos? ¿Cuánto murmurábamos de los cristianos? ¿Cuánto murmurábamos de los evangélicos? Sí, da como risa, ese que se la tira de evangélico ahora, el que lleva la Biblia allí. Esos éramos nosotros también. ¿Quiénes éramos nosotros sin el Señor, hermanos? ¿Quiénes dicen las Escrituras que éramos nosotros sin Cristo? ¿Cuál era nuestro estado? Nuestro estado era de muerte espiritual, por lo tanto, para nosotros era locura el hecho de que alguien viviera para la gloria de Dios. Y así lo ven aquellos que no han nacido de nuevo. Se man es loco. Y esto era más o menos una ilustración de lo que estaba pasando con estos judíos que conocían a Jesús, que se habían creado ahí en el mismo barrio de Jesús. Ellos murmuraban, ellos no creían lo que Jesús estaba diciendo, no creían que Jesús era el Mesías. Ellos lo rechazaban. Y hermanos, gloria al Señor, porque Dios nos ha rescatado y antes odiábamos a los cristianos y ahora nosotros los amamos. Jamás imaginábamos en nuestra mente finita tanta gracia del Señor. Pero aquellos que aún se burlan del Señor están en grandes problemas y Dios permite que vengan al Señor antes de que sea tarde. Por gracia nosotros hemos sido rescatados, hermanos. Pero aunque usted no se burle de manera física, seguramente en su corazón hay murmuración, aquellos que no han creído. Seguramente hay algo de que allá Él. Y bueno, eso lo vemos en las Escrituras, pero también nosotros lo vemos en nuestro contexto. Y Jesús conocía lo que había en los corazones de estos judíos, y ante el rechazo, murmuración e incredulidad de los judíos, nuestro Señor Jesús les dice: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escritos están los profetas y todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Y esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Qué privilegio, hermanos. Si nosotros estamos aquí en esta mañana y tienes el deseo de conocer y obedecer al Señor, no es porque tú lo quieras, no es porque tú seas mejor que los demás, no es porque tengas fuerza de voluntad, etcétera. No, mi hermano, es por pura gracia del Señor. Si en nosotros está ese deseo hoy día de poder vivir para la gloria del Señor, es por la gracia de Dios. Dice que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Todos nosotros por naturaleza rechazamos al Señor. Ninguno busca a Dios por sí mismo. Entonces no fuese necesaria la cruz. Entonces no fuese necesario ir al pan de vida. Entonces no fuese necesario las declaraciones que veremos más adelante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, si nosotros vemos estas actitudes en las Escrituras de estos judíos que murmuraban del Señor, y para que usted se lleve esto para su casa y lo guarde siempre, cuando usted ve pecados y ve maldad en los hombres en las Escrituras, nosotros compartimos esa naturaleza. Nosotros no somos diferentes a esos nosotros no somos diferentes a David cuando pecó con Betsabé. Nosotros no somos diferentes a aquellos que rechazan al Señor en las Escrituras. Tremendo ese pecado. No, nosotros compartimos la misma naturaleza, hermanos. Si no compartiéramos la misma naturaleza, no existiera la Escritura para abordar ese pecado. Nuestra misión en la predicación es atacar con las Escrituras esos pecados de manera práctica. Y ante el rechazo, hermanos, de aquellos que murmuraban contra el Señor, aquí es tremendo porque aunque muchos lo rechazan, el Padre nos trajo a su Hijo Jesús. Nosotros no buscamos a Jesús. Nosotros, hermanos, estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía del Señor. Lo que dice, y todos serán enseñados por Dios. Nosotros lo estamos gozando, hermanos, porque el Padre nos trae según su beneplácito a los pies de su Hijo amado. Venimos a Él porque Jesús quiere, porque Jesús nos enseña en nuestro corazón, no nos enseña ningún hombre. Si usted está aquí y yo estoy aquí, hermanos, a nosotros nos decían, Cristo es la verdad y la vida, y nos entraba por aquí y nos salía por acá. ¿Cuántas veces no nos predicaron? Hasta que el mismo Señor nos enseñó a través del convencimiento de su Espíritu Santo, hermanos. Y esto no se refiere a enseñarnos de manera intelectual o enseñarnos de manera doctrinal, no.
Más allá, eso sí nos lo va a enseñar el Señor, pero más allá de eso, no es algo moral, sino toda una vida transformada por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Ustedes se preguntarán, bueno, o por lo menos las personas que no han creído en el Señor, tremendo, se asombran de aquellas personas que el Señor ha salvado y que de pronto han visto un cambio muy notable en esas personas, y no es porque se lo haya enseñado el pastor, y no es porque se lo hayan enseñado en el discipulado, sino porque el mismo Señor, a través de la nueva naturaleza que nos da, hermanos, Él nos enseña esas cosas. Es que por eso nosotros en esta iglesia y en la membresía no vamos a ser cristianos. Nosotros reconocemos cristianos, hermanos. Entonces, el Señor nos va a enseñar de manera, a través de la transformación que Él hace en nuestra naturaleza. Y dice, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Hermanos, es imposible oír y aprender del Padre y no venir a Cristo. Es imposible que usted diga, no, pero es que yo soy cristiano, y no sigas a Cristo. Es imposible que tú digas, no, pero es que yo ayuno y todo, y muestres algo diferente. Es imposible que alguien que haya nacido de nuevo no quiera seguir a Cristo, porque todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Hermanos, es imposible que una tractomula pase por encima de ti y tú quedes igual. No hay lógica. Es imposible estar con el Maestro, y eso lo vimos en el capítulo 1. Esos discípulos querían estar con Jesús, con el Maestro. Querían ver cómo hablaba, cómo veía las Escrituras el Maestro. Y estos discípulos fueron transformados. Es imposible, hermanos, aprender del Padre y no venir a Él. Y aquí vamos viendo pista de los verdaderos discípulos, los que vienen a Él, porque los falsos no vienen a Él. Por eso no debemos obligar a nadie a venir a la iglesia, hermanos. Y esto lo digo con mucho cuidado, porque no quiero que me malinterpreten. Los que son del Padre vienen a Él, porque solo comer del pan de vida satisface nuestra hambre espiritual y nos da vida eterna. Hermanos, el que ha nacido de nuevo y ha gustado de las mieles del Señor, miren, nada de este mundo lo va a satisfacer más que Cristo. Miren, es que no podemos hacer ni siquiera la comparación de algo de este mundo con Cristo. No hay lógica, hermanos. Quien ha gustado de la gracia del Señor, no hay semejante comparación, porque Cristo es el pan que sacia y nos da vida eterna. Y yo lo puedo decir a mi corta edad, pero por testimonio aquí lo pueden decir los hermanos que ya tienen más edad que yo, ¿cierto? Los que estuvieron por cierto tiempo en el mundo. Y yo se lo puedo decir a mi corta edad que llegué al Señor, hermanos. Mis amados hermanos, tengan paciencia. Uno de nuestros anhelos aquí en nuestra iglesia local es reconocer más creyentes, ¿verdad? Ese es el anhelo de nosotros, ¿cierto? Reconocer creyentes como miembros de esta iglesia. Y el Señor los traerá. Solo debemos orar y predicar, hermanos. Nosotros no hacemos cristianos. Nosotros reconocemos cristianos. Hermanos, esa obra no nos corresponde a nosotros. Esa obra es meramente del Señor. Y miren, Jesús les dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Aunque Jesús fue rechazado por los judíos, siguió mostrando gracia y verdad. Nuevamente los llama a creer, y no solo eso, sino que dice algo muy ofensivo para estas personas. Él les dice, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Ok, ustedes están murmurando porque no creen, ¿verdad? Y ustedes piden señales también. Y ustedes creen que el maná fue una gran señal, pero miren, yo soy esa representación de lo que apuntaba el Antiguo Testamento. Y eso era una bofetada muy grande para esas personas. El hecho de decirle, miren, sus papás murieron, comieron de ese pan y murieron, no tuvieron vida eterna. Y ahora Jesús, en otras palabras, está diciendo, yo soy el pan que da vida eterna. El maná era sombra de lo que habría de venir. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Tremendo. El Señor está apuntando ahí a su muerte física. Wow, hermanos. Debemos creer y seguir creyendo en Cristo. Debemos atesorarlo en nuestros corazones porque en Él está la vida. Y aunque el Evangelio muchas veces suene ofensivo para nosotros, porque tal vez llevamos tiempo y hasta años en el Evangelio, el maná que comiste anteriormente para nada aprovecha. Ven y come las palabras de vida, las palabras de Cristo. Hermanos, gloria al Señor, porque tal vez esto no puede ser agradable en muchas ocasiones para nosotros, pero debemos creer en Cristo. Y recuerden que no es comer físicamente, ni mucho menos. Si la obra de Dios es que creen en el Hijo de Dios, comer equivale a creer. Debemos creer en Cristo, hermanos. Jesús es el pan de vida que confronta nuestra incredulidad y sacia nuestra hambre espiritual. No rechaces al Señor, no saques excusa como estas personas. No digas que tienes que gozar la vida primero para venir a Cristo. Esto es necesario. O más bien, esto es necio decirlo, perdón. Porque nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Existen muchas formas hoy día diferentes en las que rechazamos el pan de vida, porque en el texto vemos que los discípulos o que estos judíos murmuraron y rechazaron a Jesús. Pero ahora, ¿cómo nosotros de manera práctica rechazamos al Señor en nuestra vida diaria? Miren, cuando no lees la Biblia por preferir otras cosas, a menos que estés ocupado o tengas una emergencia, pero cuando tú no lees la Biblia como cristiano, estás rechazando a Cristo. Cuando tú no oras, cuando rechazas el consejo de tu hermano, tú no estás rechazando a tu hermano, estás rechazando al mismo Cristo, quien habla por medio de tu hermano. Miren, cuando no escuchas el consejo de tus padres, no estás rechazando a tus padres, estás rechazando al Señor. Estás rechazando a Cristo, quien tiene cuidado de tu vida. Miren, cuando venimos aquí todos los domingos y nos resistimos a obedecer la palabra del Señor, nosotros no estamos rechazando al predicador. Nosotros estamos rechazando al mismo Cristo. Cuando se nos hace paisaje el venir aquí en un estudio bíblico, y bueno, da igual que, como dijo nuestro hermano, es mejor que esté en la iglesia que allá en el mundo. Cuando estás rechazando las palabras de vida que son predicadas desde este púlpito, no estás rechazando al predicador, ni al hermano calvo, ni al otro, no. Estás rechazando al mismo Cristo. Porque estás siguiendo, tal vez, como decía nuestro hermano anteriormente, prefieres a otras cosas. Y voy a tener mucho cuidado. Prefieres a otros predicadores que la palabra que el Señor te está enseñando aquí, que te la está colocando en el plato. Es como, una ilustración es como el que le hacen la comida en la casa y no le gusta la comida de la casa, sino que prefiere la comida de la calle. Y tú no estás rechazando ahí a los de la casa, estás rechazando al mismo Señor, porque eso habla de nuestra incredulidad y de lo desagradecidos que somos nosotros. Pero estas son unas formas prácticas en las que nosotros podemos rechazar o estamos rechazando al Señor. Por eso yo te hago una pregunta de lo que ya he mencionado anteriormente. ¿Estás rechazando a Jesús? ¿Estás tomando en poco a quienes, o más bien, estás tomando en poco a quien nos sacia y nos da vida eterna? Puedes responder esa pregunta ahí en tu interior, hermano. Por eso debes comer del pan de vida, debes creer en Cristo y lo que ha hecho por ti. El primer amor en el cristianismo, hermanos, eso no existe. Miren, nosotros debemos vivir cada día en primer amor con el Señor. No podemos rechazar a Cristo. Debemos vivir cada día en ese primer amor de parte del Señor. Debemos creer y seguir creyendo en Jesús cada día. Solo Jesús sacia y Él nos dará vida. Por eso no busques la vida en las cosas terrenales. Cristo te sacó del mundo para que no vuelvas más.
y para que gustes de su gracia, hermano. Para aquellos que no han creído al Señor, aquellos que aún rechazan al Señor, no rechaces al Señor. Clama a Jesús por misericordia. Por eso, mi querido amigo, que aún no has creído con tu corazón, en esta mañana te invito a que creas y que te arrepientes de tus pecados y que comas, creas en el pan de vida que sacia y que da vida eterna. Podrás hacer muchas cosas en el mundo, pero eso jamás te va a saciar, jamás. Por eso nuestro segundo punto es el pan de vida incomprendido. Y aquí vemos la resistencia de los judíos. Vemos nuevamente a los judíos discutiendo en el versículo 52, porque ellos veían las cosas de manera literal, no comprenden las palabras de Jesús. No debían comer físicamente la carne de Jesús, sino creer en Él. Esta es una evidencia clara de cómo ve las cosas espirituales el hombre natural. No entiende, no comprende. Por eso en 1 Corintios 2:14 se dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para los judíos era locura y muchos de nosotros, o todos nosotros, andábamos así antes de que fuéramos alcanzados por el Señor. Para nosotros era locura, son locos, esos manes que pasan con las mujeres que pasan con las faldas largas, esos hombres que pasan con los zapatos que tienen la punta como un avión. Nos burlábamos. Para eso no era locura para nosotros. El hecho de que se mencionara de que Cristo era un Dios y que Dios se encarnó, para nosotros era locura. Y miren, la incredulidad nunca comprende los misterios de la salvación. Además, está siempre dispuesta a la burla y a decir, esto o aquello es totalmente imposible. ¿Cómo es posible que Dios me cambie o cambie aquello en mi vida? Hombre, Dios no va a poder conmigo. No has comprendido. Cuando decimos eso, o cuando alguien dice eso, está suponiendo que Dios no tiene el poder para hacer eso, para cambiar a una persona. Y Cristo, a la medida que vayamos comprendiendo, lo vamos a entender. Toda la obra maravillosa que ha hecho por nosotros. Recuerdo cuando por la gracia del Señor llegué a Él, una familiar muy cercana me decía, cuidado que te están lavando el cerebro, te vas a volver loco, que esto, que lo otro. Claro, porque esta persona no podía comprender la obra de conversión en mi vida y las personas no lo van a entender. El hombre natural no lo va a entender. La persona natural ve el cristianismo como algo moral. Oh, qué bueno que hayas seguido el camino del Señor, yo quisiera ser como tú. Listo, chao. Y nosotros nos encargamos también de mostrarle eso al mundo, porque no se trata de una vida moral que nosotros podamos aparentar, sino que podamos vivir de acuerdo al mensaje que nosotros hemos visto en la Escritura, no mostrando perfección, porque cuando mostramos perfección, entonces ¿para qué el Evangelio? No, debemos mostrarnos tal y como somos. Hermanos, pero ¿quiénes están así hoy discutiendo si vale la pena seguir al Señor? Si es verdad que el Señor nos sacia completamente, ¿cuántos están dudando? ¿Cuántos judíos hay en esta mañana aquí que no comprenden al Señor? Que están dudando y que están murmurando. Miremos la respuesta de Jesús. En verdad les digo, verso 53, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y yo me reía porque podemos imaginar a los judíos allí como cualquier inconverso, como que, bueno, y este man está loco, el hijo de José el carpintero se chifló. ¿Cómo así que hay que comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo es eso? Como Nicodemo, ¿cómo así que hay que otra vez entrar al vientre de nuestra madre para nacer de nuevo? El hombre natural no va a comprender las cosas espirituales. Los judíos no podían seguir a Jesús porque no comprenden lo que Él les hablaba. Tal vez muchos han estado así por mucho tiempo y nosotros podemos estar aquí en la iglesia y no seguirle porque no hemos comprendido el Evangelio, no hemos comprendido la buena noticia de salvación. Tal vez hemos estado mucho tiempo en la iglesia porque, ay, qué chévere estar en una iglesia y yo no quiero hacerle nada mal a nadie y de manera moral, pues
Me gustaría, qué chévere, estar en la iglesia. Y no, porque, miren, hermanos, debemos comprender, estos judíos no seguían a Jesús porque no comprendían. Jesús les estaba hablando y les estaba contando la buena noticia: yo soy el pan de vida. Y ellos, ¿cómo así? O sea, y por no comprender, no siguieron a Jesús. Hermanos, y quienes no han creído con todo su corazón, quienes han estado por muchos años en una iglesia y aún no han gustado de la gracia del Señor, que nosotros tenemos al creer en Cristo, hoy tienen la oportunidad de creer y arrepentirte para seguir genuinamente a Jesús nuestro Señor. De otra manera, el texto nos dice que no podrás tener vida. Y más allá de la vida física, Jesús se refiere a la vida eterna. Y de manera negativa, a la muerte eterna. El 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que cree en Cristo, así como Él resucitó, al tercer día seremos resucitados en su venida, hermanos. Y esto parece un juego de palabras, que come, que tiene que comer mi pan, que esto, que lo otro. Hermanos, si estas palabras no eran comprendidas por los judíos, 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, y así mismo el que me envió. El que me come también vivirá por mí. Lo que nuestro Señor Jesús quiere decir es que el que acepta, el que se apropia, el que asimila mi sacrificio como el único fundamento de su salvación, permanece en mí y yo en él, es decir, tiene vida eterna. Y estas declaraciones son muy importantes porque Jesús apuntaba a su muerte física. Cristo se hizo hombre, el Padre lo envió con el propósito de mostrar su gran plan de salvación al morir en la cruz del Calvario para absorber toda su ira por nosotros pecadores, y al satisfacer su ira darnos su justicia, y por esa gracia ser salvo, hermanos. En el Antiguo Testamento se nos dice que en la sangre estaba la vida, y la sangre de Cristo es verdadera bebida. Es decir, vengan, aquí está la vida, coman del pan de vida, y la sangre donde está la vida, esa es la que yo proporciono. Vengan a mí, que yo solamente soy el que doy vida, el que los sacia a ustedes. Pero estas personas no comprendían. Ellos no podían reaccionar de una manera positiva, sino de una manera en que no comprendían a Cristo, porque no podían comprender, no habían recibido nueva vida. Hermanos, y no tenemos nada de qué jactarnos. Si creemos en Cristo, es porque el Padre nos lo ha concedido. Si usted entiende un poquito el Evangelio, no se gloríe, hermano, y no se jacte. Eso es pura gracia de Dios. Miren, si todas las iglesias entendieran el Evangelio y cada miembro entendiera el Evangelio, hermano, tremendo. Pero si usted comprende un poquitico del Evangelio, es por gracia de Dios. Es por pura gracia de Dios, mi hermano. Y si usted está empezando a aplicarlo en su vida, esa es la requete gracia del Señor. Porque no todos tienen esa oportunidad. Hermanos, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús es el verdadero maná del cielo. El que cree en Jesús no tendrá hambre ni sed jamás. Cuando recibían el maná, comían, los recibían todas las madrugadas y comían, pero nuevamente tenían hambre. Pero el que come de Jesús no tendrá hambre ni sed jamás. Debemos creer. El pan bajó del cielo, no tenemos que subir ni hacer nada como los de la prosperidad hacen para manipular a la gente incrédula. Es que tiene que, cuando el Señor dice, trabajad por el pan que a vida eterna permanece, no se trata de que tengamos que hacer cosas. Ahí Jesús lo que está diciendo es, crean en mí. Y esto lo manipulan los falsos maestros para decir, es que tú tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que hacer esto o aquello. No,
Miren, dice que el pan descendió del cielo. O sea, el mismo Cristo vino a nosotros. ¿O usted buscó al Señor? ¿Usted buscó al Señor? No. El mismo Cristo, el mismo pan bajó del cielo a nosotros. Y lo tenemos aquí en esta mañana, hermanos. Y puede que lo rechacemos, puede que no lo entendamos o puede que lo recibamos. Y eso es glorioso, hermanos. Clamemos al Señor por su misericordia. Los judíos rechazaban a Jesús y no siguieron a Jesús porque no lo comprendieron. Si tú no comprendes el Evangelio que da vida eterna, no podrás seguir a Cristo. Por eso usted verá que nosotros somos muy enfáticos y domingo tras domingo estamos enseñando el Evangelio, escuela tras escuela, discipulado tras discipulado, hermanos, porque es que si no comprendemos el Evangelio no vamos a seguir a Cristo. Podemos ser creyentes y aún no comprender el Evangelio. Por lo tanto, no vamos a seguir a Cristo de manera genuina. Por eso les hablaba, podemos estar años, pero si no comprendemos el Evangelio, hermanos, vamos a ser como estos judíos. Vamos o a rechazar a Cristo o no lo vamos a comprender, no le vamos a seguir. Hermanos, si tú no comprendes el Evangelio, no podrás seguir a Cristo. Si no lo comprendes un poquito, porque a totalidad no lo vamos a comprender de este lado de la eternidad. Si no sabes quién es Cristo, hermano, y a qué vino realmente, no podemos gustar o comer de Él. Y tampoco tendremos vida eterna. Miren, cuando usted va a un restaurante, usted pide una carta, ¿verdad? Y seguramente usted va a ese restaurante, algunos recomendados, porque usted sabe lo que ofrecen en ese restaurante, ¿verdad? Y usted gusta y come porque usted conoce qué es lo que ofrecen en este restaurante. Miren, si nosotros no comprendemos, no sé si fue clara la ilustración, pero si nosotros no comprendemos quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros, verdaderamente, hermanos, nosotros vamos a estar cada domingo aquí desanimados. Nosotros vamos a estar cada día y cada semana buscando el maná fuera del pan que sacia, porque no vamos a poder gustar a Cristo. Yo me he encontrado con muchos hermanos, pero es que ¿cómo hago? ¿Y cómo yo disfruto y cómo yo gozo? Hermano, comprende, vamos a estudiar qué dicen las Escrituras acerca del Evangelio. Vamos a estudiar qué fue lo que realmente Cristo padeció en la cruz del Calvario, no como nos lo cuentan en Semana Santa, no. Cristo murió y Él padeció la ira de Dios. Y eso, hermanos, comprender eso nos va a llevar a gustar y nos va a llevar a vivir en agradecimiento. Wow, Señor, gracias porque no merecía tanta gracia. Hermanos, y Cristo no vino para darnos casa, carro, moto, no. Aunque son bendiciones terrenales y son buenas, lo mayor que Cristo vino a hacer fue a perdonar nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre. Las iglesias hoy están llenas con el Evangelio de la prosperidad. Y este es uno de los pasajes más utilizados porque las multitudes siguen el pan que provee bendiciones terrenales. Pero cuando se habla del pan de vida que sacia, ya no me gusta porque es que yo no, es tremendo, hermanos, porque muchas personas, eso es tremendo escuchar, no, pero es que yo vine fue por el milagro, yo mejor me voy porque yo no quiero escuchar, ¿y para qué voy a escuchar yo Biblia? ¿Y yo para qué voy a escuchar Evangelio? Tremendo. Y muchas personas pueden estar viniendo quizás por un milagro, hermano, y eso no está mal. Porque el mayor milagro es que nosotros hemos recibido nueva vida, hermanos. Y debemos apropiarnos del sacrificio de Cristo. Hermanos, debemos apropiarnos de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque de lo contrario no vamos a poder seguir a Cristo. Miren, todo lo que aquí hemos estado enseñando, las doctrinas de la cruz, cómo evangelizar, y cómo aplicamos el Evangelio de formas prácticas, cuando estuvimos estudiando la vida centrada en el Evangelio, no es para llenar un espacio, ay, qué chévere. Es que a mí me gusta cuando vengo y nos reunimos los tres ahí, abrimos el librito y
la vida centrada en el Evangelio. Chévere, hermano. No, hermanos, el propósito es para que sigamos a Cristo. Miren, si nosotros no comprendemos quién es Cristo y qué hizo por nosotros, vamos a ser como estos que rechazaron a Cristo. Vamos a ser como estos que no siguieron a Cristo. Por eso coloca todo tu empeño en clamar al Señor para que te ayude a comprender su Evangelio y aplicarlo en todas las áreas de tu vida. Comer del pan de vida satisface nuestra hambre espiritual y nos da vida eterna. Ninguno de nosotros puede decir que se sabe todo el Evangelio. Debemos seguir creyendo en Cristo, hermano, y aprender el Evangelio. Y quizás algunos en este lugar están confundidos con el Evangelio, por lo tanto no están recibiendo y mucho menos viviendo a la luz del pan de vida. Mis hermanos y amigos, busquemos un mentor, pidamos un discipulado si es tu caso de confusión y quieres vivir para la gloria de Dios. Amado hermano, ¿estás comiendo del pan de vida en esta mañana o sigues comiendo del maná que no sacia? No desprecies, hermano, y oye muy bien, no desprecies al pan de vida, no desprecies a nuestro Señor Jesucristo por las migajas de este mundo. No lo desprecies. Es por eso que nuestro tercer punto y la tercera razón que vemos es que el pan de vida genera división, porque muchos se apartaron. Y esto dijo Jesús en la sinagoga, verso 59, cuando enseñaba en Capernaum. Esto quiere decir que los discípulos estuvieron expuestos a toda esta enseñanza de Jesús en la sinagoga, que más o menos viene siendo como hoy nuestra iglesia local. Jesús enseñó en esa sinagoga y todos los discípulos fueron expuestos. Y a raíz de lo que nuestro Señor Jesús enseñó anteriormente, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? O sea, ¿quién puede entender esto? ¿Cómo así? Los discípulos, quienes habían oído el discurso del Señor, y hermanos, para tener en cuenta, según el contexto en el que hemos venido hablando, aquí estaban los judíos, estaban los líderes hostiles, estaban sus seguidores, estaban los discípulos y los 12 discípulos, que es un grupo, esos dos. Hermanos, por la respuesta de Jesús y por la propia reacción final de los discípulos, se ve con claridad que no quisieron simplemente decir que el sermón fue difícil de entender, sino que era difícil de aceptar por la dureza de sus corazones. ¿Cómo? O sea, dura esta declaración, ¿quién puede escucharla? O sea, más allá de que es difícil entenderlo, tampoco queremos aceptar eso que tú dices. Y eso es tremendo, hermanos, porque es diferente esta declaración en nuestro contexto hoy en día. Muchas personas, tal vez al salir de este lugar, digan que ese sermón estuvo muy duro. Yo vine para una palabra de aliento y mira con lo que me sale. Esto no me parece. Lo que pasa es que cuestiona mucho mi fe. Eso es muy duro y tal vez no es por lo duro que suene, sino aquellos que tal vez esto les suena duro, revisa tu corazón, porque tal vez es que no quieres recibirlo por la dureza de tu corazón. Y miren, la mejor forma de mostrar amor y misericordia es como lo hizo nuestro Señor Jesús, con honestidad, con gracia y con verdad. Y la verdad es que en el momento no entendemos. Nos dicen por un lado y nos sale por otro, hasta que con el tiempo nuestro Señor Jesús nos enseña. A veces suenan muy duras las palabras que nuestros padres nos dicen, pero a su tiempo esos frutos, esas palabras darán fruto. Y no a veces, o no queremos aceptar muchas veces las palabras de vida, no porque suenen difíciles o porque sean difíciles de entender, porque es que, hermano, ¿sabes qué? Yo a ti no te entiendo. Y esa es una excusa, oye muy bien, es una excusa. Y no es porque no le entiendan al hermano, es porque no quieren aceptar la verdad del Señor, porque no quieren aceptar lo que las Escrituras dicen. Por eso les digo, eso lo vemos en las Escrituras, pero es muy diferente en nuestro contexto hoy día, ¿no? Eso lo vemos muy cotidianamente. Entonces dice: pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo:
Ajá, y esto los escandaliza a ustedes. Algunos estaban tal vez ofendidos por cómo habló Jesús del maná. Jesús habló del maná, habló de sus padres, pero en ese momento también otros creyentes estaban creyendo en Él, en las palabras de vida. Por eso aquí vamos a ver la diferencia y de los falsos discípulos y de los que creen, que son los verdaderos discípulos. ¿Y por qué Jesús causa divisiones? Entonces dice el 62, pues qué, si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y tengan muy presente esto, porque ahorita vamos a ver algo muy importante. Las palabras de Jesús tienen el poder de dar vida, salvación. Las palabras de Jesús no son vacías. La carne para nada aprovecha, mis queridos hermanos. Entonces, pero Él le dice, pero algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que habrían de creer y quién era el que lo iba a traicionar. Hermanos, esto debería ser muy tremendo estar ahí en ese momento y escuchar hablar de Jesús. Pero no me pinto a Jesús de una manera como que, como un ogro, no. Me imagino con todo el amor que Jesús les habrá dicho. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús, esa es una nota que agrega ahí el escritor, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que habrían de creer. Y decir esto es muy ofensivo, ¿cierto? Decir esto hoy día aquí, así señalar, eso sonaría muy ofensivo. Y yo les digo algo a ustedes, quieren ganar enemigos, prediquen la verdad. Pero no solo eso, sino que vivan de acuerdo a esa verdad que predican. En esta mañana hay algunos que no creen y tal vez se burlen y allá ellos y alzan los hombros, pero a diferencia de esos hay otros que sí creen en estas palabras de vida y esa es la realidad. Mientras que unos se pierden, otros son salvos por la gracia del Señor. Y en ese sentido Jesús causa divisiones porque las tinieblas no quieren nada con la luz. Las tinieblas no quieren nada con la luz, hermanos. ¿Eres de los que se burlan o de los que creen en Cristo Jesús? También decía, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Y qué gozo, mis hermanos, la gracia del Señor cumple sus propósitos. Cuando la gracia del Señor viene, el llamado es irresistible, no hay vuelta atrás. También nos da esperanza y dependencia de Dios. Nadie viene al Señor si no es concedido por el Padre. Dale gracias a Dios por tu salvación y ora por aquellos que el Señor traerá a sus pies. Como resultado, versículo 66, si lo tiene ahí en su mano, ¿qué dice? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. O sea, ¿es posible que hayan discípulos que se aparten? ¿Qué dicen ustedes? Esto es tremendo, hermano, porque después de estar con el Dios encarnado y ver sus señales, escuchar las palabras de vida, el mismo Jesús decir, yo soy el pan de vida, etc. Muchos se apartaron, volvieron a hacer lo que hacían antes de seguir al Señor. Las masas dejaron de seguir a Jesús, al Señor de los panes y los peces. Qué tremendo, hermanos. A continuación veremos quiénes se quedaron con el Señor. Pero esto es tremendo, hermanos. Porque es posible ver señales y milagros y apartarse, claro que sí. En el día de hoy puede que alguien esté aquí por las señales y milagros y no quiere decir que no creamos en los milagros, no. Porque Dios nos rescató de muerte a vida, eso es un milagro. Dios puede hacer milagros, pero el mayor milagro es que te arrepientas y te vuelvas al Señor. Quien se aparta del Señor nunca estuvo en el Señor. Estos discípulos que se apartaron, esos nunca siguieron a Jesús por lo que era Jesús. Esos discípulos nunca estuvieron en Cristo. Ellos se apartaron porque andaban detrás de los panes y los peces. ¿Y cuántas personas hay hoy en las iglesias por las bendiciones terrenales y materiales? Los que se apartaron dejaron en evidencia que eran lo que buscaban, que era lo que perseguían. En ese momento habían hecho grandes esfuerzos por seguir a Jesús. Recuerden que Jesús pasó de un costado del mar a Capernaum. Y esos hombres fueron también detrás de Jesús y habían hecho muchos esfuerzos por seguir a Jesús, pero motivados
por su vientre, motivados por lo que producía Jesús y no por Jesús. Es decir, hermano, que pueden existir personas que incluso, hermanos, y lo digo con cuidado y no me malinterpreten, hay muchas personas aún en membresías de iglesias bíblicas que han hecho grandes esfuerzos por seguir a Jesús, pero no por las motivaciones correctas. Y eso, al final de cuentas, eso será descubierto, porque todo saldrá a la luz. Y llegará el Señor llegará el día donde llegarán al Señor, 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 y el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es una realidad. Y miren, yo te hago una pregunta, ¿qué buscas? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué te motiva? Esto es lo más usado por el Evangelio de la prosperidad. Manipulan a las personas con el nombre del Señor. No, pero es que tienes que buscar a Cristo por esto, porque Dios va a suplir, Dios va a multiplicarte, Dios te va a bendecir. Eso poquito que tienes, Dios te lo va a multiplicar en grande. No, tremendo. Tremendo. Entonces, ¿qué buscas? ¿En qué sentido Jesús causa divisiones entonces? Que este es nuestro tercer punto. En que unos lo abandonan y otros lo aceptan. Hermanos, si es un buen día para revisarnos y analizar el porqué de seguir a Jesús. ¿Qué te motiva a seguir al Mesías? ¿Son las bendiciones materiales? ¿Son los panes y los peces? ¿Cuáles son esos panes y peces en tu vida? ¿Es que Dios te va a dar una casa y una familia soñada, etcétera? ¿O que realmente estás siguiendo a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario? Cuando está ese calibre de discípulos, pueden pasar mares, pueden pasar tormentas. Podemos estar 3 aquí, pero estar contentos, porque no nos reunimos en torno a lo que Cristo provee, sino por lo que ya Él ha hecho y por lo que Él es. Hermanos, y ahí está la diferencia entre los que no siguen a Cristo y los que siguen. Y debemos seguir a Cristo por lo que Él es y ha hecho por nosotros. Jesús es nuestro Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Los falsos discípulos siguen a Jesús por lo que provee. Los verdaderos discípulos siguen a Jesús por quién es Él y lo que Él ha hecho por los pecadores. Tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, absorber la ira de Dios y darnos su justicia. Solamente las palabras de vida son espíritu, las palabras de Cristo son espíritu y son vida, es decir, necesitamos a Cristo porque en Él está la vida, hermano. Nuestro cuarto punto, y este es el último, es el pan de vida recibido. Y aquí vemos la reacción de los verdaderos discípulos y para mí personalmente, este es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras. ¿Por qué? Seguido del rechazo, seguido de la confusión, seguido de la murmuración, seguido de la incredulidad de los falsos discípulos, ahora viene la reacción de los verdaderos discípulos, los que realmente creen por la gracia de Dios. Jesús les dijo a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse con ellos? Recuerden que ya muchos se fueron. Y Jesús le dice, ¿acaso ustedes también quieren irse con ellos? Qué pregunta, ¿verdad? Tremendo. Jesús no pretendía detener a ninguno o rogarle a alguien que se quedara. Jesús se refirió a los verdaderos discípulos, sabiendo en su soberanía cuál iba a ser la respuesta de ellos. Esta es una pregunta que por lo menos decirle a nosotros hoy día, ¿ustedes también se quieren ir? Suena un poquito como ofensiva, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a los discípulos, a los 12, dice específicamente a los 12, bueno, y ustedes también se quieren ir con los que persiguen los panes y los peces. Pero Jesús sabía cuál iba a ser su respuesta. Y esto es hermoso. Nosotros conocemos una expresión utilizada culturalmente que dice, yo conozco a mi pollo, ¿verdad? Yo conozco a mi gallo. Para referirse uno a la confianza en aquello por lo cual se aboga. Y más o menos, esto es lo que vemos aquí, hermanos. Porque a través de esta pregunta Jesús también quiere mostrar cómo responden los verdaderos creyentes, los que creen realmente en Cristo. Y Pedro, versículo 68, y Pedro, uno de los discípulos, en este momento de luz le respondió al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Qué hermosa confesión, hermanos. Una confesión que no proviene de hombre alguno por sí mismo. El mismo Dios había convencido a los verdaderos discípulos sobre las verdades que Jesús anteriormente había enseñado. El Señor produjo la fe. Hermanos, recuerden que Jesús había hablado de las palabras de vida y recuerden que unos no comprendieron y rechazaron a Cristo, pero habían unos que estaban en medio de esa multitud que sí estaban comprendiendo por la gracia de Dios. Y Pedro recuerda lo que había dicho Jesús: es que solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Más adelante nuestro Señor diría también: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. En ese momento que vemos la confesión de Pedro, estaba manifestando eso, ese amor que ya tenía por el Señor, por lo tanto guardaba sus mandamientos. Y ahora dice: tú tienes palabras de vida eterna, mi hermano. Como creyentes no tenemos otra opción. No son las 7 etapas de la bendición, no es el predicador, no es el psicólogo, el psiquiatra. No, mi hermano, solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús es el pan que sacia y da vida eterna. En otras palabras, Pedro está diciendo: ¿sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, mi Señor, mi Maestro? No hay otra persona a quien podamos ir. No hay otra persona que satisfaga el anhelo de nuestro corazón. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la respuesta y actitud de un verdadero discípulo, hermanos. Nosotros hemos creído, y es importante lo que dice allí, porque es importante notar que la confesión de Pedro va acompañada de que él sigue a Jesús. No solamente la confesión, tú tienes palabras de vida eterna, eso lo puede decir cualquiera. Aquí vemos que Pedro sigue al Maestro, y a diferencia de los que no creyeron en las palabras de vida, vemos a Pedro que no solamente creyó él, sino que vemos el verbo creer de manera plural, es decir, nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Creyeron varios, creyeron los 12 discípulos. Hermanos, esto es algo aquí misterioso porque el texto no nos deja ver más allá. Pero después de la multiplicación de los panes y los peces, después de las grandes multitudes que seguían a Jesús, solamente se nombra a los 12 discípulos. Está como raro eso, porque es decir, o más bien parece que hubiesen quedado apenas solamente los 12 discípulos. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Los falsos discípulos no creen ni se apartan, mientras que los verdaderos creen y siguen a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todo el que profesa ser cristiano lo debe confirmar la manera en que vive y sigue al Señor. Miremos lo que sigue a continuación en el 70. Jesús le respondió: no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo. ¡Wow! Y la nota que deja el autor ahí es: él se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Bueno, ¿y cómo así? Aún estaba colado ahí en medio de los que habían creído. En medio de ese círculo tan estrecho, ¿cómo es posible de que? Sí, la Biblia lo dice. Y Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes? Y literalmente ahí dice: uno de ustedes es un diablo. Miren, hermanos, nosotros no nos escogimos a nosotros mismos. No nos hacemos cristianos por nuestra cuenta. Cristo nos escogió para su gloria y esta elección va acompañada por unas marcas, las cuales queremos ver en todos los miembros en esta iglesia local. Además, en este pasaje también nos muestra a nuestro Señor y nos deja claro que aún los círculos cristianos más pequeños está un enemigo de la cruz. Hermanos, y esto es tremendo. Además, en este pasaje, Jesús compara a este personaje como un diablo, literalmente, y no de manera física. Ahí no está diciendo que no, tú te pareces a Satanás, no, tú eres un diablo, pero no porque te pareces, sino por cómo actúas y cómo actuarás, cómo vives. Hermanos, ¿qué dice la Biblia cuando nosotros no éramos hijos de Dios? Éramos enemigos de Dios, ¿verdad?
hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos mentirosos. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Es decir, éramos unos diablos también. Éramos diablos, hermanos. Y tengan mucho cuidado, hermanos, porque Satanás se viste hermoso. Él se presenta como ángel de luz. Él se preocupa más por la apariencia que otra cosa, hermanos. Él quiere siempre mantener su fachada. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado los padres que están en este lugar. Tengan mucho cuidado con sus hijos, con quienes se rodean, porque Satanás se viste como ángel de luz. Tengan mucho cuidado los solteros, los que están comprometidos, las solteras, al momento de casarse, porque Satanás se viste de ángel de luz. Tengan mucho cuidado, hermanos, y esto es tremendo porque esta es la realidad que nos muestran las Escrituras y cómo nosotros evidenciamos la manera en que estas personas siguen a Jesús. Judas nos enseña que puede haber gente siguiendo a Jesús que no son verdaderos discípulos, sino enemigos de la cruz, encubierto, hermano. Y esa es la realidad. Aquí nos estamos todos viéndonos las caras y Dios permite que de aquí nos salga un Judas, hermanos. Se los digo con todo el amor y con todo el cariño y los miro a sus ojos, porque esta es la realidad que nos muestran las Escrituras. Gózate en el Señor si haces parte de los verdaderos discípulos y recuerda que es por gracia del Señor que estás siguiendo a Jesús, hermanos. Hemos visto las reacciones de los judíos, hemos visto las reacciones de los discípulos falsos y hemos visto los verdaderos. Ahora yo te pregunto para finalizar, ¿cómo estás reaccionando tú? ¿Cómo estás respondiendo ante el sacrificio de Cristo? ¿Estás rechazando, estás confundido o estás recibiendo lo que Cristo ha hecho por ti, el pan de vida? Amado hermano, ¿reconoces que solo Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿Reconoces eso, hermano? Eso lo va a evidenciar en cómo también buscas al Señor. Debes creer para ser saciado y tener vida eterna, porque recuerden que el argumento por el cual caminamos en esta mañana es que comer del pan de vida satisface nuestra hambre espiritual y nos da vida eterna. Solo los verdaderos discípulos de Jesús le reciben, no por los panes, no por los peces, mucho menos por las multitudes, sino porque el Padre los trae, permanecen firmes y aunque los demás se parten, ellos siguen creyendo. Ven a Cristo, hermano, en esta mañana. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca, jamás tendrá sed. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia mostrada a nosotros, Señor, el momento de morir en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, y enseñarnos cómo responden los falsos discípulos, pero también cómo responden los verdaderos discípulos, Señor. Señor, gracias, Señor, porque hemos aprendido en esta mañana, Señor amado, que los verdaderos discípulos te siguen por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros, y no por lo que tú provees. Gloria al Señor si nos provees una familia, Señor, un carro, una casa, etc. Señor, pero rogamos para que tú seas obrando el mayor milagro que puede recibir el inconverso en esta mañana, Señor. Padre, nosotros te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes no solamente, Señor, a creer, Señor, sino a vivir de acuerdo a esto que creemos, Señor. Padre amado, te lo pedimos porque estas señales que tú nos dejas en las Escrituras fueron escritas para que al creer en Cristo nosotros tengamos vida en tu nombre, Señor. Ayúdanos a comer todos los días de ti, Señor, que eres el pan de vida. Ayúdanos a creer cada día más en tus promesas, Señor. Porque a través de las Escrituras nos has mostrado que solamente al comer de ti podemos ser saciados, Señor. Para la gloria de tu nombre te pedimos, ten misericordia de nosotros como iglesia, Señor. Y ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.